humano, ¿sí? Y también encontramos el tema de la calidad de vida, la pobreza y el tema del bienestar. Son ejemplos para pensar un poquito por qué operacionalizamos conceptos y por qué definimos conceptos en una realidad con los sujetos sociales. Imaginemos que aquí están los temas: calidad de vida, familia, derechos humanos, resiliencia. Aquí tenemos bienestar, tenemos pobreza, tenemos discriminación, tenemos los temas que tú quieras, ¿sí? Esos temas tienen conceptos, también categorías. Las categorías se pueden operacionalizar y también se pueden definir. La ventaja nuestra es que tenemos la interacción directa con el usuario, con la población o también con las personas que están padeciendo el problema. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la ventaja nuestra. Cuando aplicamos principios sistemáticos para definir de manera conceptual y operacional una variable, ya estamos de avance, ¿sí? Ya estamos de avance. La riqueza de este asunto es que no se puede explicar si no tenemos observaciones, no tenemos mediciones, no tenemos unidades de observación, no tenemos poblaciones observadas o medidas. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser aquí un enfoque, no sé, no vamos a limitarnos a New, ¿no? Pero podremos pensar en esto. Puede ser un enfoque cuantitativo o cualitativo, un enfoque cuantitativo, un enfoque de intervención. Teóricamente se ubican muy concreto en lo siguiente, ¿sí? El enfoque cualitativo, ya por ejemplo Dilthey nos decía de ese asunto, ¿no? Investigar, conocer la subjetividad, ¿sí?, de los seres humanos, ¿sí? Y aquí Popper en lo cuantitativo nos decía esencialmente: necesitamos conocer los hechos a través y que pasen por la observación, ¿sí?, que pasen por lo verificado, por lo contrastado, por aquello que puede ser convencionalmente útil, pero que sea también verificado por la comunidad científica, ¿sí? Y en la parte de la intervención, pues hay diferentes autores que nos hablan de ellos. Uno de ellos es desde Mill, y él asumía, ¿sí?, que la interacción entre el sujeto y el objeto tendría que ser centrado en identificar esa subjetividad y esa objetividad. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, nosotros no nos sustraemos, ¿sí?, del sujeto y el objeto como empezamos en la primera diapositiva. Toda investigación tiene que estar enfocada en esos procesos: sujeto, objeto y método. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, comentarios? ¿Bien? Vamos a la siguiente, por favor. Ahora en trabajo social existen como diferentes posturas. Hay unos modelos teóricos emergentes, ¿sí?, que están surgiendo, que se están diseñando, que se están creando, ¿sí?, y otros modelos en transición que no es que digamos que no funcionen, sino realmente están intentando consolidarse. La meta fundamental es que trabajo social tiene que tener de los tres. Es decir, en primer lugar, no descartar lo que no funcionó, sino conocerlo primero, explorarlo. Y modelos vigentes, ¿sí?, que tal vez están mejorando su práctica, funcionando mejor, ¿sí?, y modelos que tal vez ya se consolidaron. Y me refiero, por ejemplo, a las teorías sociales, que nos han explicado más todavía, que nos han permitido comprender la realidad y que de alguna forma están consolidados. No podríamos como que cambiarlos. Aquí tal vez podríamos aportar, aquí podríamos asumir y aquí podríamos de alguna forma aceptar los modelos ya realmente acabados, terminados. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente, por favor. Algo muy importante que les comentaba, además del sujeto, el objeto y el método que veíamos, es que en todo momento la teoría, la investigación y la práctica van juntos, en todo momento, ¿sí? Nosotros lo que hacemos en investigación pues es ver
a nivel dimensional, a nivel factorial, cuáles son los factores asociados a un tema en particular. Si estoy trabajando el tema de los niños, estoy trabajando el tema de las familias, el tema de la complejidad familiar o la complejidad social, tenemos que ver esos aspectos. Un buen trabajador social que haga investigación en ciencias de la salud tendría que revisar esencialmente la evidencia teórica, clínica y empírica. Es decir, existe en la literatura hallazgos previos que han dicho, ¿sí?, que cuál es la variable fundamental asociada con tal tema. Es decir, mi obligación como experto en investigación es revisar la literatura desde sus primeros inicios. ¿Cuáles son los autores? ¿Cuáles son las personas que dieron, digamos, las bases teóricas asociadas con mi variable actual? Evidencia histórica. La evidencia teórica se refiere esencialmente a los elementos desde otros autores, ¿sí?, y teorías que afirman, ¿sí?, que ese conocimiento se ha comportado así, se define así y por tanto se debe entender de esa manera. La teoría esencialmente tiene que ver con las propuestas teóricas, aproximaciones teóricas y teorías sociales que están, digamos, intentando comprender o explicar un fenómeno social. También la evidencia teórica, pues clínica, tiene que ver con medición de variables clínicas en un contexto específico, ¿sí? Y la empírica surge de los hechos, surge de esa medición, de esa exploración, de la descripción de un fenómeno concreto en una población real, donde yo, investigador, fui directamente a medir la vida, la calidad de vida, la vivencia de esas personas en un contexto en particular, bajo procedimientos sistemáticos y científicos. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente es la epidemiológica, es relacionada con prevalencia, incidencia, ¿sí?, poblaciones, parámetros, indicadores, pero sobre todo también con datos poblacionales asociados a un fenómeno, a una enfermedad, a un padecimiento y a un contexto específico donde la enfermedad ha tenido consecuencias sociales para una población. ¿Estamos de acuerdo? No tendría caso esto si no lo vemos con los humanos. Tenemos que hacerlo con los humanos, con la población, con los que están sufriendo, padeciendo y experimentando niveles de adversidad y vulnerabilidad. Alguien me decía, bueno, ¿y para qué todo esto? Porque tiene un fin social, una utilidad, una justificación teórica, práctica, social y metodológica. Por ello lo estamos haciendo. Toda investigación, además de eso, debe justificarse de manera social. ¿Para qué va a ayudar? ¿A quién va a ayudar? ¿En quién beneficia? ¿A quién ayuda? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué va a mejorar? ¿Estamos de acuerdo? Siguiente aspecto. Una investigación desde lo social debería integrar la dimensión sociocultural. ¿Por qué? No estamos alejados del contexto y aunque somos seres humanos individuales, interactuamos con otros para sobrevivir, ¿sí? Aunque tengas pensamientos, sentimientos y emociones, ¿sí?, que te definen como ser humano único e irrepetible, tienes una característica fundamental que se llama esa individualidad que se genera y vive desde la colectividad. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, un ser humano que tiene las percepciones, las sensaciones, ¿sí?, y las experiencias subjetivas, ¿sí?, pero que no le nacieron así como individuales y solitas, no. Están surgiendo de una vivencia real que se llama complejidad humana, ¿sí? Por tanto, la investigación en trabajo social tiene que estar enfocada en identificar, ¿sí?, la subjetividad de las personas en contacto con la sociocultura. ¿Por qué? Porque no podríamos asumir que una persona vive en paz, vive feliz, tiene calidad de vida, o está sana o está enferma, como un resultado automático individual. No es así. Un ser humano tiene la complejidad
¿sí? Individual, familiar, sociocultural, cuando interactúa con otros. Eso es muy importante entender. Entonces, la siguiente parte es la dimensión individual. No olvidarnos de los factores individuales. ¿Por qué? Porque los factores individuales son los que definen a ese ser humano con esa complejidad, pero también con su propia individualidad. Otro aspecto que tampoco debe olvidar trabajo social es la dimensión familiar, ¿sí? Es decir, los procesos familiares de donde surge ese contexto que él está estudiando. Es decir, cuáles son las variables familiares, las prácticas, las pautas familiares, los estilos de crianza, el funcionamiento familiar, los procesos familiares asociados a ese ciclo de vida que el profesional está estudiando. Y en concreto sería, vamos a teorizar, vamos a investigar y vamos a hacer intervención desde una dimensión sociocultural, individual y familiar. Les traigo un ejemplo muy sencillo. Hay un estudio, bueno, no es un estudio. Alguien en algún hospital, un hospital muy lejos de aquí, alguien investigó o quería hacer una intervención, ¿sí? Y quiere hacer una intervención con mujeres con cáncer de mama, ¿no? Y quiere como investigar, en primer lugar, qué pasa con la vivencia de esas familias, de esas personas. Y entonces se le ocurre un tallercito para sensibilizarlos. En primer lugar, esa persona cuando llega a pedir apoyo a nosotros, identificamos que no tenía esa formación inicialmente, ¿no? Y en segundo lugar, no observamos que no tenía, ¿sí? Chequen bien, no tenía ningún dato que apoyara su intervención, ¿sí? Además de que a esa persona se le había olvidado la dimensión sociocultural, la individual y la familiar, ella asumía, ¿sí? Y estaba muy segura de que su intervención era la mejor, era la más correcta. ¿Qué creen? Nos dimos cuenta que no. ¿Por qué? Porque le faltaba algo. ¿Qué creen que le faltaba? ¿Qué creen que le faltaba a esa persona con una buena intención, una buena moral, buenos principios, buena disposición, muy buena voluntad? ¿Qué le faltaba a esa persona para que esa intervención sea la más correcta, la más adecuada y no tendenciosa a su juicio, a su experiencia? ¿Qué le faltaba a esa persona que nos llevó a un proyecto de intervención en mujeres con cáncer de mama? ¿Qué le faltaba? Pues tal vez la relación con esas mujeres, el hablar con ellas y conocer sus necesidades, sus expectativas. Ok. Suena bien. En las diapositivas anteriores, ¿qué decíamos que era importante para la intervención, para la investigación y también los procesos de conocimiento? ¿Qué es lo que habíamos dicho? De que el sujeto objeto. Ajá. Algo muy importante que habíamos dicho es que faltaba la evidencia. La evidencia, sí. Lo más importante. Esta persona no tenía la buena voluntad, tenía la edad, tenía la juventud, tenía el ímpetu de hacerlo, tenía los conocimientos, no lo sabemos, pero ¿qué creen? No había incorporado ni la dimensión sociocultural, porque nunca fue a buscar una revista científica, ¿sí? Que le dijera, ¿sabes qué? Por ahí no es el asunto. Ya hay muchas intervenciones acerca de esto y no funcionaron, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la mejor práctica? Además de incorporar sujeto, objeto y método, tendríamos que incorporar resultados de investigación, ¿sí? Aquí, de revistas científicas, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué les quiero decir con esto? Si ustedes hacen teoría, aquí está, si hacen teoría, si hacen investigación o si hacen intervención, tienen que ir a buscar en la literatura científica datos que apoyen tu mejor intervención, datos que apoyen tu mejor teoría y datos que apoyen tu mejor investigación. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, no puedes ir como
anteriormente se hacía. Voy a hacer una intervención basada en mi experiencia. No. Es una intervención, una investigación o una teoría basada en la evidencia, ¿estamos de acuerdo? Basada en los hechos, basada en los datos. ¿Ustedes creen que esta persona que nos va a visitar tendría posibilidad de un impacto real en su intervención? ¿Ustedes creen que podría ser efectiva su intervención? ¿Realmente midió el tamaño del efecto de esa intervención? ¿Tendría los elementos sistemáticos de control, científicos, efectivos, para decir que su intervención era real y funcionaba? ¿Ustedes qué opinan? Al parecer, la persona tenía buenas intenciones. Quería ayudar a alguien. ¿Sí? Tal vez no sabía cómo hacerlo. ¿Sí? ¿Ustedes creen que con esas buenas intenciones y buenos deseos podríamos hacer una buena intervención con un ser humano, un grupo que está sufriendo? ¿Cuál sería el impacto y la calidad de la intervención nuestra? ¿O cuál sería el impacto y la calidad de una investigación con esas características? Muy simples, ¿no? No tendrían impacto, no tendrían calidad. Y algo importante que dijimos desde el inicio de esta plática es que no habría el consenso. Y el consenso es científico, ¿sí? Te entienden en China, te entienden aquí, te entienden en cualquier lugar, te van a entender. Porque hay un proceso sistemático en el cual consultaste revistas científicas que hablaban de la dimensión sociocultural de las personas, de cómo asumen su pobreza, cómo la perciben, cómo la viven, cómo la evalúan, ¿sí? También hay diferencias individuales, cómo están percibiendo a nivel subjetivo, ¿sí?, su propia experiencia del tema que tú quieras, ¿sí? Y la dimensión familiar. Tal vez una buena teoría, una buena investigación y una buena intervención debería llevar estos elementos muy sencillos: dimensión individual, familiar y sociocultural. ¿Estamos de acuerdo? Así que todo proceso, hasta en un tallercito, en su clínica o en su hospital de tercer nivel o en su instituto, tiene que llevar esos elementos: teoría, investigación y práctica, y los aspectos individuales, familiares y socioculturales. Con ello no tendríamos ningún reto. Ahora más, si los basamos en la evidencia, en los hechos, en los datos publicados en revistas científicas, tendríamos gran avance. Tendríamos gran avance, ¿por qué? Porque las personas dirían, bueno, hay un consenso, hemos trabajado y hemos revisado que efectivamente el problema social de tal grupo, de tal población, se comporta de esta manera. Ya no es solamente voy a opinar, voy a decir, no. La literatura, los datos apoyan mi idea, que efectivamente las personas viven contextos difíciles asociados con esta variable. Y no es tanto lo que yo creo, imagino o pienso, no, es lo que la literatura científica me está diciendo. Les quiero comentar en términos prácticos por qué en nuestro país le está costando demasiado esto. En primer lugar, porque en particular trabajo social nos está costando mucho ganar recursos, financiamientos. ¿Por qué? Porque el tema es que no estamos revisando la literatura, no la estamos revisando. Me ha tocado revisar algunos proyectos de investigación, vean, investigación, y también de intervención, en los cuales se asume y se cree que el proyecto está bien planteado, ¿sí? Cuando revisamos a fondo los procesos, tenemos una serie de sugerencias para el autor, porque le falta incorporar la sociocultura, las diferencias individuales y también las variables familiares. Y no conforme con ello, el autor aún le falta reportar evidencia científica. Y entonces hablan de todo, de buenos deseos, asumimos, generalizamos, pero no estamos reportando literatura científica. Es decir,
a partir de este momento les invitaría y me gustaría que en todo momento vayan, por favor, a buscar evidencia científica, en todo momento. Y por favor, bajen a su computadora, ¿sí? El JCR, aquí está, nuevamente JCR 2018. ¿Sí? El JCR 2018 les va a decir, a ver, licenciada en trabajo social o licenciado, ¿qué crees? No sigas buscando donde buscabas. Vas a buscar solamente en revistas que tengan calidad académica, que hayan sido revisadas por pares y que tengan la seguridad de que los hallazgos se pueden generalizar. Los hallazgos se pueden usar para predecir, para intervenir, para teorizar o para investigar un tema social que te interese a ti. ¿Estamos de acuerdo? El JCR es un listado de revistas que están concentradas en este listado por su alta calidad académica. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí, por ejemplo, no publican pues buenos deseos, publican realmente esto, publican personas que piensan en la teoría, que investigan, que intervienen, pero que están integrando la evidencia histórica, la teórica, la clínica, la empírica y la epidemiológica. Es decir, que conocen los hechos, que han estado en contacto, como decía usted, han estado en contacto cara a cara con la vivencia de las personas, les han ido a preguntar de manera cualitativa, con observaciones, ¿sí? Les han ido a entrevistar con instrumentos de medición cuantitativos y ahora son capaces de decir, un artículo mío está publicado en una revista ahí porque están aportando al conocimiento. Yo inicié esta conferencia con teorizando o pensando en construir saberes. Seguramente una persona que ha publicado aquí, ¿sí?, ya tiene elementos para empezar a teorizar, a aportar. Y si nosotros no hacemos investigación en tu centro de trabajo, bueno, no es problema. Si no haces investigación, no hagas investigación. Olvidamos teoría, olvidamos investigación. Pero tal vez haces intervención, tal vez haces práctica con las personas, tal vez haces algo con un ser humano. Eso que haces, hazlo bien. Busca la mejor evidencia, ¿sí? Nos vamos a regresar a la diapositiva anterior, la primera, para que ellos vean los que acaban de llegar ahorita. Aquí, la anterior. Ahí está, ya está. Miren, yo lo que les comentaba, que ¿para qué nos sirve la evidencia? ¿Para qué nos ayudaría? ¿Para qué nos sirve como trabajadores sociales? Muchísimo. Para tomar decisiones, para que tu decisión sea la más adecuada para un grupo, para una persona, para una población, para una comunidad. Cuando tienes evidencia y ese conocimiento disponible lo usas para tomar decisiones basadas en hechos, es todavía mejor el impacto de tu intervención. Aunque no hagas investigación, seguramente algo haces con las personas. Alguien me preguntaba en un curso que dimos de diagnóstico social, pero yo no hago investigación, yo no hago nada. No, si haces mucho. El hecho de estar dictaminando a favor de una familia cuánto va a aportar económicamente por el proceso de su enfermedad durante un año o 5 años o 10 años de la enfermedad, estás decidiendo por alguien, estás influyendo en su calidad de vida, estás determinando sus niveles de bienestar, estás siendo capaz de influir en su nivel de resiliencia o adaptación social, ¿sí? Entonces, si tú te basas de manera correcta, ¿sí?, en cómo mejorar la calidad de vida de esas personas y te basas en hechos, es mejor. Crean en verdad que hasta para hacer un diagnóstico social en el estudio socioeconómico, el estudio social, tenemos que basarnos en hechos, basarnos en datos. Es cierto que el INEGI ha ponderado, ha medido, ha clasificado, tiene el índice de familias, el porcentaje de ingreso, el Producto Interno Bruto de la población. Sin embargo, ¿qué creen? Ustedes son los que operacionalizan y cristalizan esos datos en términos normativos y en términos institucionales. ¿Qué necesitamos? El mejor dato, la mejor evidencia y los mejores hechos para tomar decisiones, para que la vida de un ser humano
sea distinta. ¿Estamos de acuerdo? Alguien me dice, yo no hago investigación, yo no hago eso. Bueno, está bien, no haces investigación, pero mínimo lo que te toca hacer, hazlo basado en hechos, basado en evidencias. ¿Estamos de acuerdo? Alguien me dice, yo hago un curso no sé, de cuidadores, de niños con cáncer. En mi hospital yo me encargo de los grupos de psicoeducación. Bueno, de lo que te encargues, síguelo haciendo, pero hazlo bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Comentarios, dudas hasta aquí? ¿Había una pregunta para usted? No, vaya. Bien, siguiente por favor, vamos a la siguiente. Siguiente, ahí nos lo habíamos quedado. Estas son algunas colaboraciones con otros países que tenemos nosotros. Este es nuestro equipo de investigación que tenemos en otros países y algunos proyectos. Nuestros proyectos en el Hospital Infantil de México tienen que ver con los factores individuales, familiares, socioculturales, ¿sí?, asociados o que intervienen en la calidad de vida, la resiliencia y el bienestar. Es decir, trabajamos proyectos donde la vulnerabilidad, el riesgo y la adversidad son temas muy constantes, temas reales, temas cercanos a la población. ¿Sí? Adelante. Entonces, son proyectos que generalmente han sido financiados. Aquí son números. Son proyectos que están financiados y aprobados por los Institutos Nacionales de Salud y también están financiados, están aprobados. Entonces, la meta, yo siempre le digo a Elsie cuando vengo aquí a compartirles, es que ustedes se motiven a hacer un buen proyecto que les permita obtener recursos para hacer intervención, para hacer investigación. Hay fondos tanto de instituciones privadas, tercer sector, que están apoyando a la investigación, o también instituciones del gobierno federal que están apoyando también investigación. ¿Estamos de acuerdo? Mi sugerencia en todo momento es que ustedes puedan conocer, ¿sí?, el proceso sistemático para que ustedes hagan investigación de calidad. Él sí les va a enviar en su momento un correíto con algunos artículos publicados en JCR, como decía, que he publicado recientemente, para que ustedes vean hacia dónde va la investigación. Son temas diversos, abordan temas socioculturales, temas de factores individuales, temas familiares, y tal vez les puedan servir. Él se les va a compartir todo el link, un correo que les envíe para que los puedan leer. Y bueno, adelante por favor la siguiente. Ahí está. Bueno, estos son los protocolos que tenemos ahora en actividad, ahí faltan dos todavía, ¿sí? Hablamos del funcionamiento en las familias, hablamos del proceso de adaptación, la resiliencia. Todos están, digamos, desarrollados desde el tema social, sociocultural y también familiar. ¿Estamos de acuerdo? Algunos de estos han tenido muy buenos resultados. Tenemos artículos que él sí les va a enviar, ustedes los pueden bajar, leer. Y los invito, en verdad los invito, los motivo a que ustedes puedan hacer un trabajo de calidad. Yo sé que no es tan sencillo porque se nos complica a veces, pero si ustedes aplican 3 principios que les compartí el día de hoy. Primero, vincular en todo momento sujeto, objeto y método, en todo momento, que es la parte epistemológica. La siguiente parte es teoría, investigación y práctica. ¿Estamos de acuerdo? En todo momento. Y un tercer elemento, incorporar en sus proyectos de investigación factores individuales, familiares y socioculturales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Les di 3 de 3. ¿Estamos de acuerdo? Primero, teoría, investigación y práctica. Siguiente aspecto, sujeto, objeto y método. Siguiente, ¿sí?, factores individuales, familiares y socioculturales. ¿Estamos? Con eso ustedes, miren, yo les doy un secreto también. Cuando ustedes tengan un proyecto bien armado así, no va a haber ni un mexicano, ni un extranjero que les diga, oye, esto no, en verdad. No va a haber ninguna persona que les diga, oye, tu proyecto no es útil, no funciona, no sirve. Cuando ustedes integren esa dinámica, sujeto, objeto y método, súper bien, es una súper ventaja. Siguiente aspecto, cuando ustedes integren la mejor evidencia en teoría, investigación y práctica, mucho bien. ¿Qué quiero hacer? Intervenir es práctica.
¿Qué quiero hacer? Investigación. Entonces también voy a hacer procesos sistemáticos que me garanticen una buena investigación, un buen protocolo, un buen anteproyecto para un financiamiento también funciona. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, ¿qué voy a hacer también? Voy a incorporar variables individuales, familiares y socioculturales. ¿Estamos de acuerdo? Incorporar. Y bueno, lograrán algunos proyectos como estos, son buenos, te financian, tienes desde el inicio financiado hasta la publicación también. Adelante, por favor. Bueno, esto es como la meta, ¿no? La investigación científica es el único medio, ¿sí? La única vía, ¿sí? Más efectiva para la comunicación internacional, ¿sí? Entre los investigadores, ¿sí? Si alguien no te entiende, es que no está haciendo investigación científica, ¿estamos de acuerdo? Entonces es un asunto importante. Es la forma más efectiva de comunicarnos, porque no hay sesgos, no hay tendencia. La regla es la regla y el método es el método, ¿estamos? Y te van a entender muy bien. Adelante, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, esta es una meta que ya hablábamos anteriormente. Tenemos lo que ustedes escucharon, sujeto, objeto y método, nos lleva a interactuar con la vida cotidiana. Es decir, voy a investigar, voy a explorar, voy a describir la vida cotidiana, la intersubjetividad, la objetividad de esas personas, de esos grupos o de ese individuo. ¿Estamos de acuerdo? Esta vida cotidiana pues tiene una complejidad entre las suposiciones, las creencias, entre aquello que es tan subjetivo, ¿sí? Que son las creencias asociadas a algo, ¿sí? Yo creo que la enfermedad se debe a algo, ¿no? Yo creo que, no sé, lo que ustedes crean, ¿sí? Pero ¿qué creen? Todo ello confluye en algo bien importante, tanto en la forma de observar científicamente con criterio empírico, de manera sistemática, comprobada, verificada, y otra parte importante, ¿cuáles son las teorías informales que dicen que la vida es así, ¿sí? Y que funciona de tal manera? Una forma de descartar las prenociones y de descartar aquellos hechos sociales que no están funcionando, que no son correctos, es la observación científica. ¿Cómo se hace la observación científica? A través de métodos cualitativos, cuantitativos o de intervención, pero con cierto criterio sistemático, procedimientos muy cuidadosos que nos permiten observar de manera científica esta realidad o esta vida cotidiana. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí no olviden, por favor, la interacción sujeto-objeto y el método que vas a utilizar en esa realidad humana y social. ¿Estamos de acuerdo? Y algo importante, ¿para qué queremos esto? Para la comprobación, ¿sí? Y si es posible, generar teoría científica, si es posible, ¿no? Y aplicarlo, utilizarlo con conocimiento, ¿para qué nos sirve? Para usarlo. Y nuevamente el ciclo se repite. Empezamos aquí, empezamos en la vida cotidiana de las personas, indagamos los hechos, investigamos y exploramos los significados, ¿sí? Conocemos las vivencias de las personas, ¿sí? Les ponemos nombre a los hechos sociales, descartamos las prenociones y ¿qué creen? Llegamos a la evidencia científica nuevamente. Y es un ciclo nuevamente, evidencia, realidad. Realidad, vida cotidiana, hechos y otra vez comprobación. De la comprobación verificamos nuevamente, generamos más evidencia y nos vamos a la vida cotidiana. ¿Estamos de acuerdo? Es un ciclo constante. Un ciclo de interacción entre la realidad, la vivencia de las personas y el trabajo del investigador, de manera sistemática, con un método correcto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Comentarios? ¿Nadie? Siguiente, por favor. Este es un ejemplo de cómo entender el sujeto, el objeto y el método. El sujeto se refiere a quién. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién? ¿Quién? Es decir, ¿quiénes son las personas que están viviendo problemática social, complejidades sociales, retos o también problemas sociales o adversidades o vulnerabilidades? ¿Quiénes son? ¿Sí? Después, el objeto. ¿Qué padecen? ¿Cómo le llamamos a eso que padecen? ¿Cómo le llamamos ahora a las personas que
que no estudian y no trabajan. Ok, sí. Hay literatura sobre eso. ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Sí? ¿Por qué le llamamos así? ¿Cómo vamos a entrevistarlos? ¿Cómo nos aproximamos a ellos? ¿Cómo conocemos sus sentimientos, pero además sus actitudes? ¿Y cómo definimos su comportamiento social? ¿Qué pasa con los, dicen, ¿cómo se llaman? Ninis. ¿Qué pasa con ellos en la esfera laboral? ¿Qué pasa con las redes sociales? ¿Qué pasa con el ingreso a la universidad? ¿Qué pasa con el funcionamiento en su familia? ¿Qué pasa con las complejidades económicas, laborales, ¿sí? Personales de esos sujetos? Esos temas corresponden al qué. Es decir, el qué se refiere específicamente a los temas, a las variables, a los objetos que están padeciendo los sujetos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y la siguiente parte del método, es decir, ¿cómo me voy a aproximar a conocer desde sus sentimientos, sus significados, sus prácticas, sus creencias, ¿sí? Sus percepciones, sus actitudes? ¿Cómo voy a conocer a ese grupo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, ese es un ejemplo solamente, hay muchísimos más. ¿Sí? Salió un artículo muy interesante que les voy a compartir en la revista BMC, Salud Pública de Estados Unidos, muy buen artículo, donde hablaba que actualmente los jóvenes están adquiriendo como mayor, son más candidatos, están en mayor riesgo de adquirir enfermedades ITS demasiado rápido, ¿sí? Cuando se trabaja con adolescentes este tema, pues ellos son expertos en la dinámica de las redes sociales, ¿no? Y entonces, esa es la realidad, digamos. Alguien está padeciendo algo. No sé, llámele desesperanza, llámele confusión, llámele adolescencia, llámele como quieran llamarle. Algo les está pasando. Hay desde ideación suicida, hay depresión, hay no me interesa la vida, no quiero a mis padres, estoy enojado. Entonces, algo pasa. No quiero la escuela, no me hablen. Bueno, hay complejidades fuertes en las familias. ¿Estamos de acuerdo? Y es un tema social, no es un tema, no sé de quién, es un tema social. Algo está pasando con la generación moderna y su relación con las ITS. ¿Sí? Y se comprobó, por ejemplo, ¿sí?, que el uso de los dispositivos y el uso de ciertas aplicaciones te hace como más candidato, ¿sí?, a estar expuesto y a estar en riesgo de adquirir una enfermedad. ¿Estamos de acuerdo? Imagínense. Y hablaban de muchísimas aplicaciones para conocer amigos, como amigos íntimos, amigos de pareja y relaciones sexuales como muy rápidas, ¿sí? Y se encontró que ciertas aplicaciones a mayor prevalencia y a mayor incidencia del uso de los chavos de 16 a 22 años son más candidatos a adquirir, son 9 veces más, 90 veces de probabilidad real de infectarse de una ITS de los que no lo usan. Es decir, algo está pasando con la juventud por la cual sus tiempos de trabajo, sus tiempos de estudio lo dedican a otra cosa. Y es un rango muy vulnerable de 16 a 22 años. ¿Sí? La población antes de que envejezca va a llegar a ser enferma, no va a envejecer. ¿Sí? Tal es el riesgo epidemiológico, el problema social que está generando, pues ya no solamente la modernidad, llamemos, la interacción con otros, ¿sí? Hoy nos estamos conectando de manera distinta. Hoy Elsie, gracias a su tecnología de ella y su apoyo, nos comunicamos a lugares que jamás tal vez pueda conocer yo, ¿sí? Lugares, sitios, personas, ¿sí? Tal vez yo no pueda estar nunca ahí, pero ellos nos están escuchando, ¿sí? Ese es un medio, pero nos estamos olvidando de los fines realmente. ¿Dónde estamos investigando? ¿Quién está investigando esos temas reales? ¿Sí? ¿Por qué el desapego en los padres? ¿Por qué la violencia en la pareja? ¿Por qué el tema? Pero no solamente por encimita. ¿Qué está pasando con las prácticas sociales diarias que nos toca hacer a trabajo, investigarlos? ¿Qué está pasando con la vivencia, ¿sí?, de niños que tienen todo, pero a la vez nada? ¿Estamos de acuerdo?
de jóvenes que se exponen, decía el artículo, se exponen 9 veces más a la infección, ¿sí? Y son, creo, 12 enfermedades que identificaron, donde ellos reportaron que en un periodo de 2 años se infectaron, se enfermaron de eso, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con eso? Es un tema de salud pública, es epidemiológico, es social, es psicosocial. ¿Qué está pasando? ¿A quién le corresponde investigar eso? A nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en contacto con el otro que no soy yo, el principio de alteridad, el que sufre, el que siente, el que no soy yo pero está por allá y está frente a mí, ¿sí? Ahora, ese es como el ejemplo, ¿no? Sujeto, objeto y método. Adelante, por favor. Este es el mismo ejemplo. Aquí lo que hablamos son de 3 tipos de conocimiento: conocimientos declarativos, actitudinales y procedimentales. ¿Estamos de acuerdo? Son definiciones, conceptos, ¿sí? Cambio de actitud o también de procedimiento. ¿Estamos de acuerdo? Adelante, por favor. Y bueno, aquí me interesa como comentarles los niveles de evidencia. Ustedes los pueden buscar en la red, también están disponibles, pero actualmente lo más elaborado en la evidencia son los metaanálisis y las revisiones sistemáticas, porque esos documentos integran el conjunto de todos los hallazgos. Por ejemplo, él sí les va a enviar un artículo, tal vez algunos que yo he publicado, pero ese es un artículo. La revisión sistemática integra cientos de artículos para decir, esta es la mejor evidencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando ustedes busquen acerca de un tema, por ejemplo, dame un tema que te interese, o que estés, no sé, en tu práctica clínica, en tu práctica social, cuando estés trabajando, ¿no? No sé, tal vez, o que estés pensando, o que estés investigando, o que estés queriendo hacer intervención. Un tema, cual sea. ¿Alguien un tema? Yo, voy a hacer una investigación sobre las familias de pacientes psiquiátricos infantiles en Juan N. Navarro. Ah, mira, muy interesante. Sí, en su inicio. Ok. ¿Y qué de las familias? Por ejemplo, vamos a ir. ¿Cómo te llamas? La funcionalidad, Yolanda Mendoza. Yolanda, mira, tenemos por ejemplo aquí. Yolanda está aquí. Ese es el investigador. Tiene que tener el sujeto, el objeto y el método. Pero antes de eso, ¿sí? Recordarán que habíamos platicado la importancia de lo individual, lo familiar y lo sociocultural. Es decir, dimos 3 reglas de 3, ¿te acuerdan? Teoría, investigación y práctica, ¿sí? Dices que vas a trabajar el tema de las familias. De las familias. Ok, ¿qué de las familias? Suena muy interesante, pero está... Ejemplo de la funcionalidad. Las familias mías, de él, sí, de ella, ¿no? Okay. Sí, la funcionalidad en relación al padecimiento del niño. Ok. Ya tenemos un tema interesante, funcionamiento familiar. ¿En quiénes? En los pacientes psiquiátricos infantiles. Ok. ¿En las familias de ellos o en los pacientes? En las familias de ellos. Ok. En cuidadores familiares. Y después, ¿qué viven qué? ¿Tienen un trastorno? ¿Padecen algo? ¿Sufren algo? Así es. Es decir, disfunción familiar. vamos a la parte anterior, sí, la anterior. Aquí, la anterior. Aquí está esta. Aquí. Ya buscamos quién. Las familias. Aquí está. Tenemos el sujeto. ¿Cubre el criterio? Sujeto, cumplido. Objeto. ¿Qué padecen esas familias? Disfuncionalidad. Ok, se llama funcionamiento familiar. Ahora, vamos al siguiente. El método o la realidad. Antes del método, la realidad. ¿Qué padecen esas familias? Ya vimos que es funcionamiento familiar, en cuidadores, de niños con... Esta es tu realidad. Niños con diagnóstico o trastorno, ¿cómo le llamas? Son trastornos diversos. Ok, suena bien interesante. Entrevistaré a todos los cuidadores familiares
de los niños, es decir, de todos los diagnósticos, o cómo sería. Voy a hacer un estudio de caso en particular y bueno, partir de lo general a lo particular. Eso es lo de menos, eso no estamos en esa discusión todavía. Ah, Estamos aquí pensando en esto. Sugerencia, si ustedes hacen esa regla, jamás les fallará un tema de investigación. Jamás. ajá. Y que inicien en la primaria hasta el postdoctorado, nadie les criticará su tema de investigación, pero nadie podrá acabarlo. Nadie. Se lo digo yo. Ahí lo específico sería que pertenecen a un servicio que se llama hospital parcial. Ok. Y aunque son niños con padecimientos diversos, tienen que cumplir la regla de que no sean agresivos para que puedan ser aceptados en ese servicio. Ok, entonces vamos bien. Niños con trastorno, ¿qué tipo de trastorno? Hay Asperger, TDA, TDAH, muy diverso. O niños con trastorno psiquiátrico. O sea, Ok, trastorno psiquiátrico ya le pondrías aquí, pero necesitamos un apellido, sí, un apellido de esa realidad, nombrarle a esa realidad con un apellido. Entonces tenemos a, muy fácil, ahora vamos a hacer el tema de Yolanda, ¿sí? Su tema sería funcionamiento familiar, funcionamiento familiar en cuidadores de niños con trastorno, no sé cuál es su diagnóstico ahí por esto, ¿sí? Es decir, necesitamos un apellido, la realidad de quién vive esto y cómo lo está viviendo y qué está viviendo. Entonces, funcionamiento familiar en cuidadores de niños con trastorno, no sé, ¿qué tú quieres? Autista, para que ingresan al servicio de seguimiento, no sé qué, ¿sí? Lo importante aquí es, falta una variable todavía. Falta una variable. Otra regla de 3 en investigación es que en estadística, aunque les digan que se hacen muchísimas cosas y que son difíciles, no les crean. Si tú aprendes filosofía de la ciencia y entiendes esta parte, ya estás avanzadísimo. Otra regla de 3 es, ya vimos sujeto, objeto y método, teoría, investigación y práctica, ya vimos factores individuales, familiares, socioculturales. La cuarta regla de 3 es, en estadística solamente puedes hacer asociación, llámale también correlación, ¿sí? 1, 2, lo que puedes hacer también es comparar y buscar diferencias, ¿sí? Y el 3, predecir. Y predecir también es asociado con explicar. A nivel mundial y a nivel de medición de variables, cuando alguien les diga que está complicado, que no se puede, que no se... No, bueno, si está complicado es que no sabe. Y si no puede es que tampoco puede. Sencillo, a nivel mundial, solamente en estadística se pueden hacer asociaciones, comparaciones o predicciones. Yolanda tiene que decirnos qué va a hacer aquí, para que sea una investigación que ningún instituto te lo niegue y te la financien con $1,000,000 al año. Tienes que decir, ¿sabes qué? Funcionamiento familiar en cuidadores tal, y su relación con algo o su diferencia con algo. Falta una palabra. El mejor estadístico, ¿sí?, que te puedas encontrar te va a decir qué quieres hacer. Asociar o correlacionar, comparar grupos o buscar diferencias entre estas variables o predecir el comportamiento de esta variable. Es decir, una buena investigación tiene que tener las 4 reglas de 3 que les he dado. Y con eso sientan al mejor comité y los va a escuchar muy atentamente. Si este chavito sabe lo que está hablando.
y convenza a 20, a 50 y a 100. ¿Por qué no te va a fallar? Yolanda le falta algo. Funcionamiento familiar en cuidadores familiares de niños con TDI, de niños con no sé, ¿qué tú quieres? TDA. Ya TDA. 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 Bueno, TDA. Sí, ahí está. Y su relación con, vamos a ver, vámonos a la regla, otra vez. ¿Qué padecen ellos? Te pregunto, te ayudo un poquito. Estas personas, sus familias, ¿en qué les afecta? Algo les afecta mucho, además de su familia. Algo se ve afectado por esto. El diagnóstico del niño está afectando a las familias. ¿En qué? Pues en compartir la responsabilidad de los padres, compartir la responsabilidad del cuidado del menor. Okay. La responsabilidad económica. ¿Te ayuda a traducirlo en términos de cómo hablan el JCR? ¿Recuerdan el JCR? ¿Recuerdan cómo se llama? JCR. Bueno, JCR diría diada marital, ¿sí? Corresponsabilidad civil. ¿Qué más? Tú sigue hablando, yo te escucho. ¿Cómo se le llama a la vivencia de la vida cotidiana donde el niño está influyendo demasiado en su calidad de vida? ¿Cómo se le llama? Ya la familia no puede. Hay desgaste, hay carga del cuidador, hay separación de los padres, ¿sí? Los niños que quedan en casa medio comen, medio duermen, medio viven, y los papás medio tienen un ingreso económico y lo que tienen se lo gastan en el niño. Y además de eso, sus prácticas de crianza son limitadas porque están a través del castigo, a través de la prohibición, a través de la negación. O bien, ¿qué pasa cuando el paciente empeora? Su diagnóstico a veces es agudo, pero a veces se convierte en crónico. Y además el diagnóstico ya no es solamente uno, ya es multidiagnóstico. ¿Sí? Hablamos de familias que son retadas, familias que son complejas y familias que están viviendo adversidad muy amplia, muy difícil. Ya no están viviendo la vida. Algo les pasó, algo se les modificó. ¿Cómo se le llama ese conjunto de variables? Algo les está pasando. Se llama bienestar, se llama calidad de vida. ¿Cómo se le llama? Podríamos tomar una variable que diga funcionamiento en familia, no, funcionamiento familiar en cuidadores de niños con TDA y su relación, la palabra clave, recuerden, y su relación con la calidad de vida. Es decir, Yolanda tiene que medir la variable en estos, el objeto que es que tiene que medir funcionamiento familiar, tiene que medir calidad de vida. ¿En quién? En las familias. ¿En quién? En las familias de los niños. Tiene que ir a investigar, a preguntarles, a sentir la vivencia de los significados, las prácticas, la vida cotidiana asociada con su calidad de vida y el funcionamiento en las familias. ¿Estamos de acuerdo? Es un tema muy interesante. Tenemos que hacerlo. ¿Sí? Ya está. Funcionamiento familiar en cuidadores de niños con TDA y su relación con la calidad de vida. ¿Estamos de acuerdo? Es un tema muy interesante. ¿A quién le toca? ¿A trabajo social? Claro que le toca a trabajo social. Nadie más lo puede hacer porque no conocemos la vivencia, ¿sí? Como tú la conoces, pues. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un ejemplo, pero hay muchísimos más. Hasta aquí vamos bien. ¿Qué hora es? Ya me pasé. Son las 10:52. ¿10 qué? 10:52. 5 minutos. Entonces, ¿algún comentario? ¿Comentario, duda? No. ¿Está bien, Yola, tu tema? Ese es un tema, puede ser varios. Vamos a pensar en términos de objetos, sujetos y métodos. Ya les di 4 reglas de 3. Y les comento algo. Se aprenden después de 20 años o 10 años de hacer estos rollos. Y no las van a encontrar por escrito, todavía no se publican. Pero estas se aprenden en la vida diaria, haciendo investigación. ¿Estamos? Cuando gusten pueden escribirme en
En el correo, él se les va a ver un correito también, se los va a compartir. ¿Qué más? Pues creo que sería todo. Les agradezco mucho. ¿Algún comentario, duda? Vienen los artículos ahí también en el link, vienen los artículos que hemos publicado nosotros, algunos en Plus One, una revista muy buena, una mega revista, y bueno, les va a ayudar mucho. Sí, está bien, muchas gracias. ¿Dudas, comentarios? Pues de que yo pienso que, no sé si en todas las instituciones, ¿verdad? Pero por lo menos yo tengo muy poquito haciendo práctica profesional ahí, para titularme de una especialidad en salud, en psiquiátrico infantil. Y pues la experiencia que de los servicios en los que he estado es de que, pues que sí, que los trabajadores sociales no escriben lo que hacen. La mayoría de las cosas son muy acertadas, son muy teorizadas, incluso implementan y mejoran muchos programas, cuestiones operativas y demás, pero no lo escriben. Y luego también el celo absurdo profesional de no compartir lo que tú has logrado, incluso entre mismos compañeros, entre servicios, y que por eso no crece una institución que finalmente está al servicio de niños con padecimientos psiquiátricos. Pero también lo bueno de que también hay gente que sí comparte, que sí escribe y que te genera esa idea de que escribas, de que si tienes dudas y que te resuelvan esas dudas y que siempre estén tras de ti diciéndote ¿y cómo vas? ¿Y qué te ha surgido? ¿Y que ahora qué conoces? ¿Y qué puedes dar? ¿No? Entonces, pues la verdad que sí es bien importante hacer eso de la teoría y la práctica, el estar siempre estudiando, siempre todos los días yo contaré a la casa, pero de verdad que es una profesión que te enriquece profesional y personalmente, y que ojalá que sí, que todos empecemos a escribir, aunque sea malo, los que son buenos nos corregirán y iremos avanzando, porque nadie quiere escribir y equivocarse, pero pues ni hablar, en el camino se aprende. Todos estamos en esa etapa de estar escribiendo y estar siendo revisados, todos todos. Es calificarnos en el sentido bueno, ¿no? De decir, no, pues está bien, pero podría estar mejor, ¿no? Y yo te aporto esto, y que tengamos también el valor de mostrarlo y de aceptar, ay, no está pésimo, ¿no? Pero bueno, hice un intento, ¿no? Y vas mejorando y ya está en la relación con las familias, los pacientes, vas creciendo, vas aprendiendo todos los días. Pues así estamos. Cualquier cosa estoy para servirles, tienen el correo. Y bueno, muchísimas gracias por todo. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Usted siempre brindando los mejores aportes. Gracias. Y pues bueno, vamos a proceder a la entrega de su constancia, que dice: la Red de Investigaciones y Estudios Avanzados en Trabajo Social AC otorga la presente constancia al doctor Filiberto Toledano por su participación como conferencista magistral con el tema La investigación social en salud basada en evidencias, dentro del 6º Diplomado Iberoamericano de Administración de Servicios de Salud, Gerencia Social y Fortalecimiento Institucional. Ciudad de México, 26 de enero de 2019. RIATS, Pensamiento y Acción Transformadora. Firma nuestro evangelista. Muchas que gracias. le manda mucho salud. Muchas gracias. Y pues y también le vamos a entregar 2 publicaciones recientes de la red, que es la actualización del libro de aproximaciones al trabajo social contemporáneo y el tomo 3 de Fundamentos Metodológicos para el Trabajo Social Institucional. Pues muchas gracias por venir, doctor. Aquí estamos. Y pues les mando los correos, los enlaces y todo, ¿verdad? Sí, por favor. Bueno.